Como os ha comentado Héctor, vamos a ver cómo trabajar con las cámaras, cómo ubicar las cámaras dentro del espacio. Nosotros, pues como ya os ha avanzado Héctor, Insenia nos dedicamos al interiorismo, somos una escuela de interiorismo, por lo tanto, bueno, pues el ejemplo que vamos a ver hoy y todo lo que vamos a ver hoy está más referido especialmente al interiorismo que a cualquier otro tipo de visualización, lógicamente. Y bueno, pues ya sin más vamos a comenzar. Este es el ejemplo que tenéis en ese enlace de descarga. Es un espacio interior. Aquí, como veis, hay una cámara ya colocada, ya puesta, pero bueno, a mí me gustaría empezar básicamente desde cero. Aquí, bueno, como veis, tenemos un espacio sin nada, quiero decir, bastante vacío. Está trabajado, como os decía, principalmente el interior, y vamos a comenzar pues viendo cómo trabajar, cómo entrar dentro y cómo empezar a colocar las cámaras. Bueno, para empezar, lo más importante es manejar correctamente las propias herramientas de movimiento dentro del programa. Aunque bueno, esta masterclass es para un nivel de ya iniciados, vamos a decirlo así, pero bueno, yo creo que conviene recordar cómo nos movemos dentro de Twinmotion, cómo podemos desplazarnos dentro de Twinmotion, porque bueno, como punto de partida para colocar la cámara, eso sería lo más importante, ¿no? Lo más fundamental. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que tenemos, aquí una chuleta. Si venimos aquí a este ojito, aquí abajo tenemos un panelito que se llama menú de navegación, que aparece aquí arriba. Este yo lo tengo habitualmente oculto, pero aquí tenemos un poco la chuleta de las fórmulas de visualización, o de las formas de movimiento, mejor dicho, dentro del programa. Pues orbitar con el botón izquierdo, panorama, en este caso desplazar la cámara izquierda, derecha, arriba, abajo, hacer una especie de traveling con el botón central, mirar alrededor. Aquí estaríamos situando la cámara sobre un trípode y estaríamos girando alrededor de ese trípode, pero la cámara no se está desplazando. Y luego los desplazamientos habituales: W, A, S y D, ¿de acuerdo? Para avanzar, W, retroceder, S, la D para ir hacia la derecha y la A para ir hacia la izquierda. Pero también podemos utilizar las teclas de desplazamiento del teclado, quiero decir, las flechas del teclado, izquierda, derecha, arriba, abajo, sirven exactamente para lo mismo, ¿de acuerdo? Por último, la Q para subir, la E para bajar, y una cosa súper importante y motivo habitualmente de conflicto al principio, sobre todo cuando empezamos a movernos con el propio Twinmotion, que es la velocidad. Esta velocidad que dice aquí 1 a 6, pues son 6 velocidades como si fueran las velocidades de un coche, es exactamente lo mismo. Si yo pulso velocidad 6, ahora acabo de pulsar 6 en el teclado, simplemente pulsamos el 6 en el teclado, ya está, nada más. Pulso 6 y pulso la tecla retroceder, un solo clic, fijaros todo lo que hemos retrocedido y todo lo que hemos avanzado, ¿de acuerdo? Si ahora pulso 2, cuando hago un clic en el teclado, ahora estoy haciendo clics uno detrás de otro, supongo que escucháis las teclas, fijaros lo poquito que estoy avanzando, muy poco. Si dejo pulsada la tecla, estoy avanzando, pero como veis a una velocidad muy lenta. Entonces, manejar esto es fundamental para podernos mover luego, después, dentro, en el interior, con precisión, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver además cómo podemos mover la cámara con precisión, pero si queremos desplazar la cámara simplemente utilizando las flechas de desplazamiento, es fundamental que tengamos seleccionada, por así decirlo, la velocidad adecuada. Fijaros que ahora mismo, por ejemplo, en velocidad 4, me estoy moviendo bastante deprisa para ser un interior, ¿de acuerdo? Entonces, si ya estoy dentro, lo ideal es que ponga velocidad 3, ahora me muevo un poquito más despacio, incluso velocidad 2, ahora me muevo mucho más despacio, y esa velocidad de movimiento es la que me va a permitir precisamente ajustar la precisión de la ubicación de la cámara, independientemente, como decía, que ahora os voy a mostrar cómo hacerlo de otro modo. Por supuesto, todos estos botones los podemos usar de forma simultánea. Por ejemplo, yo me puedo estar desplazando hacia adelante y a la vez pulsar y dejar pulsado, arrastrar el botón derecho del ratón para poder mirar alrededor. Ahora mismo es casi como si estuviera pilotando un dron. Como podéis ver, voy a aumentar un poquito la velocidad.
Con el botón W estoy avanzando constantemente y con el botón derecho del ratón estoy mirando hacia dónde quiero avanzar. Con lo cual, si manejo estos dos botones, o todos los botones, mejor dicho a la vez, los botones de desplazamiento más el botón derecho del ratón de mirar hacia un lado y hacia otro, me puedo desplazar con mucha facilidad hacia los objetos que me interesen. Bien, otra cosa que suele ser motivo de conflicto, al principio sobre todo, conflicto en el sentido de que pues a mis alumnos al menos les desespera bastante, es que hay veces que los objetos se nos pierden, que me quiero acercar hacia un objeto y el objeto se me ha perdido, no sé dónde lo he puesto, o por ejemplo, cuando los insertamos desde fuera, ¿no? Bueno, pues también en ese sentido, y es muy práctico para la colocación de cámaras, tengo el botón F, o sea, yo puedo seleccionar un objeto, por ejemplo este, y ahora pulsar la tecla F, y inmediatamente me voy a acercar. Como veis, ya tengo un primer plano de este objeto concretamente, con lo cual no tengo ni siquiera que hacer el gran esfuerzo gran esfuerzo entre comillas, de desplazarme hacia él, girar, ir conduciendo ese dron que os decía antes hacia el objeto. No, simplemente pulso sobre él. Mira, este móvil, por ejemplo, que está por ahí volando, voy a pulsar F y ahí tengo ya un primerísimo plano de ese móvil, que por cierto lo voy a bajar al suelo, bueno, al suelo no, sobre la mesa, perfecto, ahí ya está mejor. O esa lámpara de allí, pulso F, ya tengo un primer plano de esa lámpara en mi pantalla, ¿de acuerdo? Así que nada, algunos truquillos simplemente pues para ayudaros a desplazarnos con mayor facilidad por el interior del archivo. Como os decía, lo podemos hacer, si no recordáis la secuencia de teclas, esto lo podemos tener oculto en un momento dado. Si no recordáramos el tema de la WASD, que cualquiera que haya jugado videojuegos en un PC lo recuerda perfectamente, pero si no, os recuerdo que simplemente las teclas, las flechas de desplazamiento del teclado funcionan exactamente igual, ¿de acuerdo? Y tenemos quizá, si me apuráis, menos pérdida todavía para recordarlo, ¿de acuerdo? Bien. Pues dicho esto, lo primero que vamos a hacer para colocar una cámara en una perspectiva, en un espacio interior que ya tenemos como bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser evidentemente meternos dentro, y yo siempre recomiendo que las primeras escenas que intentemos buscar sean escenas diagonales generales, o sea, vistas generales partiendo de las diagonales, es decir, yéndome hacia el fondo, aquí me iría hacia el fondo. ¿Veis? Ahí ya me he salido, ¿vale? Ahí estaría, y ahí tendría una vista diagonal. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una vista ultra panorámica de mi espacio. Puedo avanzar un poquito. Ahí estoy avanzando con las teclas hasta encuadrar una escena desde la diagonal, ¿de acuerdo? Para intentar captar una vista lo más general posible del espacio. ¿Por qué desde la diagonal? Pues porque evidentemente las diagonales siempre van a ser distancias mayores que el ancho y el largo, ¿de acuerdo? Así que si me ubico en las diagonales, siempre voy a tener planos muchísimo más largos, mucho más profundos, ¿de acuerdo? Con los que trabajar. Una vez ubicada la cámara más o menos en la posición en la que la queremos, pues ahora ya pulsaríamos en el apartado ambiente. Todavía no he creado medios, ¿de acuerdo? Entonces de momento pulso en el apartado ambiente y me voy al apartado cámara, ¿de acuerdo? Y aquí ya puedo empezar a trabajar primero con la posición de la cámara y con el ángulo de visión, por así decirlo, y luego también con toda la parte luminosa que implica la cámara. Para empezar, bueno, aquí, como os decía, en la parte luminosa, por ir un poco por orden, ¿no? Según los ajustes que tenemos aquí, como veréis, yo tengo la autoexposición, la tengo desactivada, ¿de acuerdo? Por defecto, la autoexposición suele estar activada. Como veis, yo ahora mismo la acabo de activar y prácticamente no hay diferencia. No hay diferencia porque lo tengo ajustado manualmente como yo lo quiero, ¿de acuerdo? Pero sí puede haberla, quiero decir, entre una exposición manual y una autoexposición puede haberla. Por defecto suele estar, como os decía, suele estar activado la autoexposición. Yo personalmente prefiero desactivarla porque prefiero tener un control mucho mayor sobre la luminosidad general de la escena. Quiero decir, si yo desactivo la autoexposición, pues puedo, como veis, crear una escena mucho más íntima, o mucho más luminosa, según quizá incluso pues la ubicación, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo que este espacio estuviera ubicado en pleno Mediterráneo a que esté ubicado en las montañas. A lo mejor pues la luminosidad obviamente no sería la misma, o al menos el efecto de luminosidad que yo quiero transmitir no es el mismo, ¿no? Con lo cual yo desactivo habitualmente la autoexposición y manualmente ajusto como lo quiero, ¿de acuerdo?
Esto no significa que no pueda también ajustarlo con la autoexposición activada. Yo puedo dejar activada la autoexposición y ahora hacer un último ajuste, como veis, partiendo de ese punto. Pero yo generalmente prefiero desactivarlo para tener un control mayor sobre el nivel de luminosidad que me apetece. A continuación, aquí debajo tengo este apartado que se llama blancos, y aquí lo que voy a poder es corregir un poco la temperatura de color de la escena. Si me estoy dando cuenta de que la escena quizá está quedando excesivamente tórrida, porque he utilizado muchas luces cálidas, he metido aquí un fuego y quizá esto me está quedando demasiado cálido, yo podría ajustar aquí, con este balance de blancos, puedo ajustar que la escena sea más fría. Ahora, como veis, la escena está ya azuleando un poquito y puedo llegarla a azulear completamente. Quiero decir, obviamente si me paso ya no va a quedar realista, ¿no? Pero con este balance de blancos lo que voy a poder hacer es ajustar la sensación de temperatura de color de la escena. Y como os decía antes, no es lo mismo que este espacio esté ubicado en pleno Mediterráneo, a que esté ubicado en las montañas y que quiera dar una sensación de apartamento de playa mucho más luminoso, mucho más azul en cuanto a la luz, ¿no? Mucho más blanco en cuanto a la luz, o que quiera pues algo más tipo cabaña de montaña, donde a lo mejor lo que voy buscando es justamente lo contrario. Lo que voy buscando es una sensación de calidez, una sensación mucho más amarilla, mucho más a naranja, donde el rojo tiene muchísima más potencia. Entonces me estoy yendo, como veis, hacia el lado contrario. Simplemente ajustando el balance de blancos puedo corregir, como veis, el color general de la escena. Esto es muy práctico porque, como os decía, hay veces que nos pasamos. Yo, por ejemplo, suelo tener tendencia a utilizar luz cálida, no me gusta la luz fría en los interiores, suelo utilizar luz cálida prácticamente para todo, y hay veces que efectivamente la escena amarilla demasiado. Bueno, pues simplemente con un toquecito en este balance de blancos ya lo podemos corregir. A continuación tenemos este apartado que se llama exposición local. Aquí, como veis, lo tengo activado. Voy a desactivarlo para que veáis la diferencia. Si yo lo desactivo, como veis, ahora cabe la posibilidad de que tenga determinadas zonas que queden sobreexpuestas. Hay que tener en cuenta que he estado tocando la exposición de forma manual, ¿de acuerdo? O sea, esto básicamente es como si yo estuviera haciendo una foto con una cámara y la pongo en manual y ajusto la exposición. No lo pongo en auto, que la exposición se ajusta de forma automática. No, lo estoy ajustando yo manualmente. Entonces, claro, cuando yo lo ajusto manualmente, pues cabe la posibilidad de que determinadas zonas se sobreexpongan, como es este caso de aquí, o como es este caso de aquí, ¿no? Entonces, si yo activo la exposición local, bueno, aparte de que puedo, obviamente, dándome cuenta, puedo bajar la exposición un poquito. Si yo activo la exposición local, lo que puedo ajustar es las luces altas, la reducción de las luces altas. Vamos a quitarlo para que veáis la diferencia. Fijaros, ahora mismo toda esta zona de aquí está sobreexpuesta, toda esta zona está sobreexpuesta. Bueno, pues aquí puedo ajustar esa sobreexposición para que no esté tan sobreexpuesto y haya de alguna manera menos contraste luminoso entre unas zonas y otras. ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, estamos entreviendo el paisaje del fondo, estamos entreviendo la terraza y demás, cosa que en la realidad lo más probable es que no ocurriera. Quiero decir, si yo hago una foto de verdad dentro de este espacio y ajusto la exposición para que se vea bien el interior, es muy complicado que se vea bien el exterior, porque siempre fuera va a haber mucha más luz. Con lo cual, bueno, es una forma de engañar, por así decirlo, pero que nos beneficia porque se ve un poquito el exterior y queda más bonito, ¿no? Y luego el realce de sombras. Si lo quito, fijaros que hay determinadas zonas que se quedan muy oscuras. Todas estas de aquí se quedan muy oscuras. La escena queda mucho más contrastada, ¿de acuerdo? Bien, para que veáis esto bien de verdad, a ver, un segundito. Bien, aquí en el apartado lente voy a quitar las viñetas, porque si no, no lo termináis de ver, ¿de acuerdo? Si quito las viñetas, para que veamos bien de verdad cómo se ve todo lo que tenemos en el perímetro, lo quito del todo. Ahora sí, vamos a ajustar el realce de sombras. Fijaros, ahí estamos abajo del todo. Esto se ve bastante oscuro, pero ya no tan oscuro como se veía con las viñetas. Y ahora aquí lo que puedo hacer es meterle, por así decirlo, un poco más de luz a esas zonas oscuras, ¿de acuerdo? Así que lo que estaría haciendo, fijaros, es como aumentar la iluminación global solo en las zonas oscuras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿para qué me sirve esto? Fijaros, desactivo. No tiene por qué quedarse así, quiero decir, ahora mismo que esto está bastante sobreexpuesto, yo lo puedo bajar. Perdón, este es el balance de blancos. Puedo bajar un poquito la exposición. Puedo pulsar la autoexposición para que lo reajuste manualmente, o puedo ajustarlo yo
en el punto que quiera, pero fijaros que aun ajustándolo, por ejemplo en este caso, aquí hay muchísima luz y aquí sin embargo hay bastante oscuridad. Bien, pues activo ahora la exposición local y fijaros cómo cambia, ¿de acuerdo? Ahora, de alguna manera, toda la escena tiene un nivel de contraste más ajustado, ¿no? No está tan contrastado. Y por supuesto, si yo lo que quiero es un efecto de un poquito más de sobreexposición en las zonas más luminosas, puedo quitar aquí un poquito. ¿Veis? Ahora la zona de la ventana se está sobreexponiendo un poco más. Ahora aquí tengo más luz, me queda quizá un poco más realista. Y aquí, si quiero un efecto un poco más intimista, pues puedo ajustar también un poquito más las sombras, ¿de acuerdo? Así que tengo control sobre esos dos factores, que es bastante interesante. Bien, vamos a continuar. Aquí a continuación tenemos la lente. La lente lo que me va a permitir es ajustar el ángulo de visión de la cámara, ¿de acuerdo? Fijaros que a medida que voy bajando el ángulo, lo que estoy es, bueno, pues básicamente utilizando un objetivo mucho más cerrado. Estaría utilizando casi pues un teleobjetivo. Ahí estamos cerrando mucho el ángulo de la cámara. Y cuando lo abro, pues lo que estoy utilizando básicamente es un gran angular, o si exagero mucho, pues incluso un ojo de pez, ¿de acuerdo? Entonces aquí estaría ajustando el ángulo de apertura de la cámara y por lo tanto pues el campo de visión en otros muchos programas se llama así, se llama campo de visión, o se llama profundidad de campo. Bueno, profundidad de campo es otra cosa. Ángulo de cámara, ¿de acuerdo? Bien, aquí ajustamos este factor. Ahora vamos a ver que dentro de esta nueva versión tenemos la posibilidad de escoger algunas cámaras que ya tienen preestablecidos estos ajustes, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ser todavía más fácil, bueno, pues buscar ajustes preestablecidos que funcionan, ¿de acuerdo? Bien, y luego aquí tengo algunos efectos de, bueno, pues que van a jugar con la escena. Por ejemplo, viñetas. Como veis, agrega alrededor de la escena, en el perímetro de la escena, agrega una sombra. El centro de la escena queda exactamente igual de iluminado, pero en el perímetro agrega un poquito de sombra. Esto es muy agradable, es un efecto muy interesante y muy agradable. Lógicamente, si jugamos con el efecto de viñetas, cuidado entonces con el realce de sombras. Quiero decir, ahí sí que es importante entonces que el realce de sombras esté un poquito elevado, porque si no estaríamos oscureciendo esa zona de sombras por dos sitios. Quiero decir, aquí, que lo tendríamos, el realce de sombras lo tendríamos muy bajo, y además en viñetas estaríamos añadiendo sombra también a todo el perímetro, ¿no? Entonces se nos va a quedar así, va a ser un efecto un poco como de túnel, ¿no? Donde solo este primer plano o solamente esta zona protagonista es la que está iluminada, ¿no? Entonces, cuidado con esto, no nos pasemos porque se nos puede quedar la escena muy oscura. Vamos a aumentar aquí el realce de sombras y ahora ya ajustamos el grado de viñeta. A mí particularmente me gusta pues dejarlo en torno a 35, 40, 50, lógicamente depende un poco del efecto que vaya buscando. Si busco un espacio extremadamente luminoso, volvemos a lo de antes. Si estamos diseñando un hotel en la playa, pues lógicamente lo que voy a buscar es un efecto de máxima luminosidad, no voy a utilizar tanto las viñetas, ¿de acuerdo? Pero si lo que busco es una escena más íntima, como es este caso, donde tengo una chimenea encendida que me está, bueno, pues haciendo pensar que estoy en una escena de otoño, de invierno, de frío. Como veis, el sol está al atardecer, busco algo más cálido, pues efectivamente cierro un poco la luz alrededor con este efecto de viñeta. Luego aquí tenemos un efecto de nitidez. Aquí lo que vamos a hacer es básicamente aumentar como el efecto de resolución de la escena. Aquí no se nota demasiado. Si utilizamos Path Tracer se nota más. Luego lo vamos a ver. Y luego aquí tenemos un efecto de aberración cromática, que es, bueno, un poco parecido a este efecto que tenemos cuando hacemos imágenes en 3D, ¿de acuerdo? Donde los colores se separan, ¿no?, para crear un efecto de tridimensionalidad. Bien, por último, aquí tenemos un botón de alinear cámara. Este botón nos va a permitir generar imágenes de pseudo alzado, por así decirlo, o sea, alinear la cámara, o mejor dicho, poner la cámara perfectamente ortogonal a determinados planos que yo tengo ya dentro de la escena. Por ejemplo, me quiero colocar perfectamente frontal a esta pared de aquí, le digo alinear cámara, pulso en esta pared. Bueno,
ahora me he salido, bien, perfecto, ahora ya estoy otra vez dentro, vamos a bajar un poquito la altura, bien, ahora ya estoy perfectamente alineado con esa pared. Si ahora hago lo contrario, aquí en esta otra pared, ahora ya estoy perfectamente alineado con esta pared de aquí, y así pues con cualquier plano, ¿no? Aquí ahora estaría en planta, ¿de acuerdo? Aquí me puedo alinear, como veis también, incluso en planos diferentes, en planos diagonales, etcétera. Por supuesto, si ahora pulso el botón derecho, puedo hacer panorama, puedo girar alrededor del trípode donde está colocada la cámara, ¿de acuerdo? Y mirar alrededor. Durante todo este tiempo no os habéis dado cuenta seguramente, pero tengo la corrección de perspectiva activada, ¿de acuerdo? A mí es un efecto que me gusta mucho y que utilizo continuamente, sobre todo para crear las escenas finales, las vistas finales, más que para cuando estoy trabajando, ¿no? Normalmente cuando estoy trabajando no suelo utilizar este efecto, pero con el efecto de corrección de perspectiva, lo que me permite es que las líneas verticales siempre sean perfectamente verticales. Es decir, que las perspectivas que esté generando siempre sean perspectivas con 1 o 2 puntos de fuga, nunca con 3 puntos de fuga, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, hago una vista tal que así, mirando un poquito hacia arriba, aquí tengo obviamente 3 puntos de fuga. Tengo los 2 puntos de fuga a izquierda y a derecha de cualquier vista oblicua, y adicionalmente tengo otro punto de fuga arriba del todo, hacia donde están fugando las líneas verticales. Por lo tanto, esas líneas verticales ya no son perfectamente verticales, no hay una verticalidad perfecta. Normalmente en fotografía de interiorismo y en fotografía de arquitectura es muy habitual que busquemos que las líneas verticales estén perfectas, perfectamente verticales. Entonces ahí pulsamos el botón corrección de perspectiva, y en ese momento, como veis, ahora las líneas verticales son perfectamente verticales y ya podemos, bueno, pues reajustar, como queramos la posición de la cámara. Ahora mismo está un poco forzada porque, claro, estábamos mirando hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces queda un poquito forzada, pero ahora ya, bueno, lo hemos restablecido. Como veis, la verticalidad, si me coloco justo de manera que podamos ver esta línea vertical junto con el borde de la imagen, veis que efectivamente está perfectamente alineada con el borde de la imagen, y por lo tanto tengo, bueno, pues ese efecto de verticalidad perfecta de todas las líneas, ¿de acuerdo? Y luego, por último, aquí tengo esta cerca de recorte. Aquí estáis viendo el efecto. Si os fijáis en esta mesa de aquí, lo vemos perfectamente. Bien, este es el plano frontal de corte de la cámara, ¿de acuerdo? Es decir, que la cámara, lógicamente, pues tiene, bueno, el plano de corte por defecto, por así decirlo, de una cámara es el sensor, ¿no? Quiero decir, donde está el sensor es donde la cámara corta, de ahí para atrás ya no ve del sensor hacia adelante, ¿de acuerdo? Nosotros aquí podemos ajustar con respecto a la propia posición de la cámara donde queremos que haga el corte. Lo podemos ajustar para que corte un poco más adelante, un poco más atrás, en el caso hipotético de que tuviéramos, imaginemos, un objeto en primerísimo plano que no quisiéramos que apareciera porque nos está molestando. Bueno, pues podríamos recortar un poquito más adelante sin necesidad de mover la cámara. Yo normalmente este ajuste lo tengo en 0, en el mínimo posible, en este caso 0,001, ¿de acuerdo? Porque lo que me interesa por lo general es que el plano de corte o la cerca de corte, el plano de corte de la cámara esté alineado con la propia cámara, ¿de acuerdo? Bien. A continuación tenemos unos ajustes de profundidad de campos, destellos y superposición de composiciones que vamos a ver un poquito después, ¿de acuerdo? Porque ahora lo que me interesaría ya es empezar a crear medios para que podamos ajustar ya perfectamente la cámara en la posición que nos interese. Entonces, vamos a volver a colocar la cámara, en este caso, como la teníamos al principio. Más o menos por aquí. Vamos a retroceder un poquito. Subimos un poquito la altura. Más o menos por ahí. Me voy a acercar un poquito más a la pared. Bien, más o menos en esa línea estaríamos bastante bien. Y ya a partir de aquí voy a ir a medios,
Aquí tenemos una serie de medios ya creados. A modo de ejemplo, los tenéis en el archivo que hemos creado, que os habéis descargado, que os podéis descargar, que os ha pasado Héctor, pero vamos a crearlo desde el principio. Entonces voy a pulsar aquí donde dice más para añadir un medio de imagen, ¿de acuerdo? He pulsado dentro de medios en el primer icono, imagen, y acabo de agregar un medio de imagen que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Como veis arriba aparece el simbolito de Lumen, nos está indicando que estamos guardando este medio con este modo de visualización, a diferencia de estas otras, que veis que tiene este simbolito de puntos, que lo que nos indica es que estos medios están guardados con visualización Path Tracer, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que ya tengo este medio guardado, ahora me gustaría ajustar la cámara ya con mucha más precisión. Y estas últimas versiones lo que tienen, que es una cosa muy interesante, que es este botoncito de aquí. Este botón de aquí, veis que dice vista previa de multimedia, si pulso, lo que ocurre es lo siguiente, fijaros, aquí ahora mismo tengo la escena que tenía antes y ahora aquí dentro lo que tengo es este espacio de forma, de alguna manera independiente, o sea, tengo dos ventanas, tengo la escena por un lado de la cámara y luego tengo mi escena de trabajo donde aparece mi cámara. Ahí está la cámara, como veis, y independientemente de esta cámara yo me puedo mover, como veis, por el espacio. Y eso me va a permitir hacer determinadas cosas, como por ejemplo, pues imaginemos que yo estos cojines que tengo aquí, me gustaría pues acercarlos un poquito y me gustaría ver, cuando los estoy acercando, cómo quedan directamente en la cámara, ¿no? Entonces, fijaros que yo puedo aquí desplazarlos y los estamos viendo desplazarse aquí. Vamos a ampliar un poquito esto para que se vea mucho mejor. Vamos a suponer que yo tuviera dos pantallas, no es el caso, en este caso ahora mismo, pero supongamos que las tuviera, entonces yo puedo ajustar aquí, a ver, un segundito. Bien, ahí lo tendría, imaginemos que yo, esto es una de mis pantallas, y aquí en otra pantalla tengo Twinmotion, voy a desactivar aquí algunas cosas para poder trabajar un poquito mejor, ¿vale? Como veis, aquí estaría dentro de la pantalla de trabajo del propio Twinmotion y aquí tendría la escena que se está renderizando en tiempo real. Como veis, puedo mover los objetos y ver cómo van quedando directamente con respecto a la escena, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me interesa que esta lámpara pues esté un poquito más cerca, simplemente por una cuestión de encuadre de la cámara, ¿de acuerdo? Bien, eso es interesante, pero lo más interesante de todo, vamos a cerrarlo y a volver de nuevo a esta posición. Vale, os decía, lo más interesante de todo desde mi punto de vista de esta opción es que me permite seleccionar la propia cámara en sí y desplazarla, ¿de acuerdo? Cosa que hasta ahora no podía hacer. Entonces, yo tengo aquí mi cámara, que la puedo seleccionar, ¿de acuerdo? Vamos a volver de nuevo a colocar la imagen como la teníamos aquí y esta otra aquí. Y esta cámara que yo puedo seleccionar, ahora puedo jugar con ella. O sea que, como con cualquier otro objeto, ¿de acuerdo? Yo podría subir o bajar la cámara directamente desde aquí, o podría rotar la cámara directamente desde aquí, podría bajarla al suelo y ahora desde aquí subirla a una determinada distancia, rotarla a una determinada distancia, establecer que desde el suelo, por ejemplo, me gustaría una altura de, vamos a suponer que quiero una altura de 1 metro, bueno, pues escribo exactamente 1 metro, ahora tengo una altura de cámara de 1 metro exacto desde el suelo, es decir, puedo controlar exactamente dónde está la cámara y qué quiero hacer con ella, ¿de acuerdo? Además de esto, vamos a cerrar un poquito esta ventana para verlo así. Bien, os decía, además de eso, pues lógicamente puedo acercar la cámara de forma controlada y en todo momento controlo el movimiento de una forma muy precisa, ¿de acuerdo?
¿Cuál es la altura de cámara que nosotros recomendamos habitualmente? Pues fijaros, va a depender obviamente de qué estemos qué estemos diseñando, quiero decir, y de qué estemos visualizando, ¿no? Pero normalmente siempre vamos a recomendar, primero de todo, que no esté a la altura del punto de vista de una persona normal, que eso es, cabría pensar que eso es lo lógico, ¿no? Quiero decir, que si una persona de estatura normal, claro, normal, donde en China, en España, en Estados Unidos, bueno, vamos a poner una altura de ojo de 1,50 m, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo coloco la altura de la cámara a una altura de 1,50 m y el espacio tiene, por ejemplo, 2,80 o 2,60, que es algo muy habitual, quiero decir, sobre todo en residencial, bueno, pues el punto de vista, la altura del punto de vista de la cámara va a estar por encima de la mitad del espacio, es decir, más cerca del techo que del suelo, con lo cual lo que puedo tener es una sensación de que el espacio se reduce en altura, porque estoy viendo el espacio desde arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre, por defecto, vamos a recomendar que en interiores las cámaras las coloquemos siempre de la mitad de la altura hacia abajo, no al contrario, ¿de acuerdo? Para intentar ver siempre los espacios desde abajo hacia arriba y que parezca que el espacio crece, que es más grande, no desde arriba hacia abajo y que parezca que mengua, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a establecer cuál es la altura de los primeros planos que estamos viendo en nuestra imagen y a partir de ahí le vamos a sumar 30 para empezar. Por ejemplo, aquí tenemos estos sofás, estas mesas que tenemos por esta zona de aquí. ¿Qué altura tiene este sofá? O sea, ahora mismo mi primer plano, por así decirlo, o mi plano principal, o mi objeto principal sería esta zona de sofás y mesas, ¿no? Bueno, si aquí tengo una altura aproximadamente de unos 50 centímetros en el sofá y en estas mesas, 45, 50, dependiendo, bueno, pues de cómo sea el sofá, 45, 50, pues vamos a empezar por una altura de 45-50 más 30, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estaríamos hablando de unos 80 centímetros de altura, ¿de acuerdo? Así que, bueno, lo que puedo hacer es bajar la cámara al suelo, para empezar, y ahora decirle que aquí quiero punto 8. Ese sería el punto de partida, ¿de acuerdo? Ahora, por supuestísimo, podemos ajustar lo que queramos, ¿de acuerdo? Quiero decir, no es necesario que seamos absolutamente estrictos y lo dejemos así. De hecho, si yo ahora veo esta escena un poquito más grande, fijaros la cantidad de techo que estamos viendo, esta de aquí, y la cantidad de suelo que estamos viendo, este de aquí. Estamos viendo mucho más suelo que techo, ¿de acuerdo? Con lo cual no hay ningún problema por cabecear ligeramente la cámara ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues selecciono la herramienta de rotación y desde abajo voy a cabecear ligeramente la cámara, voy a hacer que mire ligeramente hacia arriba, un poquito, ¿de acuerdo? Como es un poquito, voy a decirle que quiero concretamente 1 grado. Bueno, al revés, menos 2 grados. Menos 2. A ver, un segundito, ahí. Menos 2. Perfecto. Quizá un poquito menos aún, o un poquito más, perdón. Menos 1. Bien, perfecto. Entonces, ahora mismo la cámara está baja, pero he cabeceado ligeramente la cámara para que mire un poquito hacia arriba y que la cantidad de techo que veamos sea equivalente a la cantidad de suelo. Y de ese modo la escena queda bastante equilibrada, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez colocada la cámara voy a cerrar aquí ya. Ahí tendría la cámara colocada donde yo la quería. Vamos a volver a sacar todas las herramientas por este lado. Pues una vez colocada la cámara, como estoy dentro de un medio, la posición de la cámara se autoguarda, ¿de acuerdo? Esto en las primeras versiones de Twinmotion no ocurría, quiero decir, teníamos que actualizar a cada vez todo, ¿de acuerdo? Pero en las últimas versiones, como estoy trabajando aquí dentro, se autoguarda. De todos modos, voy a pulsar el botón actualizar, ¿de acuerdo? Para mayor... bueno, pues para mayor seguridad, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, cualquier ajuste de luz que yo hago, pues se va guardando, ¿de acuerdo? La posición de la cámara no se guarda, perdón, lo estoy explicando mal. La posición de la cámara no se guarda, se autoguardan todos los ajustes de luz. Si he ajustado cualquier ajuste de luz, sí que se guarda. La posición de la cámara la tengo que actualizar, ¿de acuerdo? Bien, pues la he actualizado, ahora ya tengo mi cámara guardada o mi medio guardado con este ajuste, con esta posición. Y si ahora yo quisiera la misma cámara, exactamente la misma, mismo encuadre, mismo tamaño, todo exactamente igual, crear otra escena desde el otro lado, podría perfectamente duplicar esta. Vamos a duplicarla. Aquí tengo el duplicado, pulsamos y vamos a sacar de nuevo la cámara. Ahí la tengo.
Aquí lo que le voy a decir es que quiero cambiar la posición de los pivotes, en este caso, porque lo quiero desplazar perfectamente horizontal por la escena. Vamos a llevarlo hacia allá. Y ahora voy a girar. Perfecto. Ahora voy a retroceder ligeramente. A ver, que ahí no estoy viendo el eje que quiero. Vale, perfecto. Ahí ya sí lo veo. Voy a retroceder ligeramente. Bien, aquí estoy viendo un primer plano de la silla Barcelona. Estoy viendo el resto de la escena. Llevarlo un poquito, quizá más hacia la derecha y a girar un poquito más. Bien, ahí tenemos una escena que puede ser interesante. Quizá vamos a avanzar un poquito, porque aquí tengo mucha escena sin interés, es decir, tengo mucha pared que no dice nada. Bien, ahí yo creo que ya tenemos una escena también interesante. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que esta escena ya es como la queremos, actualizamos. Vamos a cerrar aquí. Y ahí tengo la escena creada con esa posición de cámara, moviendo la cámara de una forma precisa. ¿De acuerdo? Otra cosa que podemos hacer para trabajar con la cámara de forma precisa es, una vez que la tenemos seleccionada, abrir este control de XYZ donde puedo desplazar los objetos, ¿de acuerdo? De forma, una vez más, controlada, ¿no? Es decir, aquí puedo ajustar la posición exacta. Por ejemplo, aquí vemos que la posición de la cámara en altura es de 0,8. Bueno, pues si yo quisiera subir un par de centímetros, directamente puedo escribir aquí 0,82 y la cámara acaba de subir 2 centímetros, 0,9. La cámara acaba de subir un poquito más, 0,82 de nuevo, la cámara acaba de bajar un poquito, ¿de acuerdo? Como veis, bueno, pues el propio objeto, ¿veis? Se llama cámara, ahí está, y por desgracia lo que no podemos es seleccionarlo dentro del esquema. Ojalá nos permitieran, a lo mejor más adelante, esta cámara seleccionarla dentro del esquema, incluso duplicarla y hacer más cosas con ella. De momento lo único que podemos hacer es, bueno, pues seleccionarla dentro de este botoncito, dentro de esta opción, moverla, desplazarla como acabamos de ver, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a una de las escenas guardadas, a cerrar aquí para poderla ver ahí completamente, y vamos a continuar con las propiedades de cámara que teníamos en esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí la hemos visto. Vamos a profundidad de campo. Profundidad de campo lo que nos va a permitir es desenfocar determinadas zonas de la escena, ¿de acuerdo? Lo ideal para usar la profundidad de campo, a ver, lo podemos usar siempre que queramos, ¿no? Quiero decir, en esta misma escena podríamos activar la profundidad de campo perfectamente, de manera que los planos finales de la escena estén más enfocados y los primeros planos estén más desenfocados, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la profundidad de campo o el desenfoque lo vamos a utilizar especialmente en primeros planos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me acerco al violín, tenemos allí, voy a pulsar la tecla F para acercarme de forma rápida y directa a este violín. En un primerísimo plano como este, sí es quizá más interesante utilizar el desenfoque, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a desactivar, voy a quitar este panelito que nos está molestando. Voy a desactivar, voy a crear un medio nuevo para este primer plano, perfecto, para no perderlo, ahí estamos, y voy a quitar los medios para verlo un poquito mejor. Vale, ahí tenemos un primer plano del violín. Bueno, pues aquí es donde sí merece la pena tener ese efecto de desenfoque, ¿no? En estas vistas como de detalle, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos activado, yo puedo ajustar la distancia a la cual estoy desenfocando. Lo puedo hacer así manualmente, que es muy complicado, por cierto, o puedo decirle elegir enfoque. Y entonces ya pulso sobre el objeto que quiero que aparezca enfocado. Como veis, ahora mismo este objeto aparece enfocado y lo que tenemos de fondo aparece desenfocado, ¿de acuerdo? Aquí con el apartado de apertura puedo ajustar cuánto de desenfoque, ¿de acuerdo? Cuánto de desenfoque quiero. Pero como veréis, además se está oscureciendo la imagen. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque aquí arriba la autoexposición está desactivada, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando yo estoy
ajustando el enfoque, ¿de acuerdo? Para ajustar el enfoque lo que estoy haciendo es jugar con el diafragma de la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy jugando con el diafragma de la cámara, estoy cambiando también los valores de luminosidad. Entonces, ahora sí que voy a pulsar autoexposición antes de trabajar con la distancia de enfoque, perdón, con la apertura. Fijaros, ahora ya la luz no cambia. Ahora mismo, como veis, toda esta parte está desenfocada. Y si aumento la apertura, cada vez se va enfocando más zonas, ¿no? O sea que, si podéis, no sé si lo apreciáis, ahora mismo, por ejemplo, ya estaría todo enfocado. Si estuviéramos viendo planos con mucha profundidad, quiero decir, estuviéramos viendo objetos muy lejanos, esos objetos muy lejanos sí que aparecerían desenfocados. Vamos a alejarnos un poco para tener más profundidad y vamos a enfocar, por ejemplo, en esta ocasión, vamos a enfocar estas mesas. Bien. ¿Veis? Ahora mismo solo la mesa y este primer plano del sofá aparece enfocado, y a medida que voy dando apertura se van enfocando más cosas, ¿no? En profundidad. Y cada vez más, ¿de acuerdo? Pero como os decía, bueno, pues este efecto de desenfoque, sobre todo, desde mi punto de vista, sobre todo es interesante para primeros planos. A ver, también da realismo cuando tenemos una escena general donde hay primeros planos como este. Por ejemplo, si yo ahora enfoco por aquí, voy a reducir la apertura. Si yo quiero que el primer plano este aparezca enfocado y un cierto efecto de desenfoque en primeros planos más cercanos, también es interesante, ¿de acuerdo? Bien, si vamos a medios, dentro del archivo que os podéis descargar, aquí tenemos un primer plano con desenfoque de un violín, este creado con Path Tracer, donde se observa muy bien este efecto del que os estoy hablando. Ahí se está terminando de renderizar. Bien, ahí lo vemos, ¿veis? El violín perfectísimamente definido y los planos de fondo desenfocados, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí sería el efecto de apertura. La forma del bokeh, aquí lo que vamos a ajustar, aquí no se nota nada, pero cuando tenemos destellos con un efecto de desenfoque se generan una especie de destellitos, de formas que podemos ajustar aquí la forma que tienen, si queremos que sean más circulares, más poligonales y demás. Aquí en este caso no se está viendo ninguna, con lo cual no se nota nada, ¿de acuerdo? Pero serviría para esto. Bien, una de las novedades que tiene esta versión es este botón de aquí, de formato de película, ¿de acuerdo? Que tenemos en este apartado. Y aquí, en este apartado de formato de película, nos va a permitir seleccionar distintos tipos de cámaras, ¿de acuerdo? O distintos tipos de películas, ya prefijados, por así decirlo, para que, bueno, pues tanto el formato de la imagen como el tamaño de la imagen y el ángulo de apertura cambien, ¿de acuerdo? Voy a quitar el Path Tracer, vamos a dejarlo a ver, lo tenemos en Lumen, ¿no? A ver, vale, está en Lumen, sí, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este efecto, este formato de 16:9 film. Aquí tenemos 16:9 digital film. Aquí tenemos 16:9 DSL. Como veis, sigue siendo formato 16 novenos, pero lo que está cambiando es de alguna manera el ángulo de cámara, ¿de acuerdo? Voy a quitar el efecto de desenfoque y me voy a ir, casi que lo podía haber hecho directamente, ahí. Vale, vamos a poner una calidad un poquito más baja de Path Tracer para que sea más rápido. Vale, perfecto. Entonces, aquí puedo ir seleccionando, como veis, distintos formatos.
16:9 film sería este formato. 16 novenos de lo que nos está hablando es del tamaño de la imagen o de la proporción de la imagen, ¿de acuerdo? Y film de lo que nos está hablando es de la apertura, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí cambia ligeramente la apertura, aquí cambia la apertura de nuevo. Super 8 milímetros, aquí tendríamos casi una especie de, bueno, de teleobjetivo, ¿no? Podemos enfocar hacia donde queramos, obviamente. Super 16 milímetros, estamos cambiando una vez más, lo que se está cambiando realmente ahora mismo es el formato, el ángulo de apertura de la cámara. Super 35 milímetros, una vez más cambia el ángulo de apertura de la cámara. Como veis, el formato ya no es 16 novenos, es un formato más tipo 4:3, ¿de acuerdo? Algunos otros ejemplos: 35 milímetros Academy, 35 milímetros Full Aperture, 35 milímetros Vista Visión. Esto ya pues es un gran angular, ¿de acuerdo? Cuidado, no están cambiando nada más que el formato y el ángulo de apertura de la cámara. Lo demás no cambia, ¿eh? Quiero decir, no pensemos que al escoger cada uno de estos tipos de cámara está cambiando también, por ejemplo, pues no sé, la definición del sensor, o está cambiando el grano de la foto, o está cambiando la temperatura de color. Quiero decir, más allá de lo que es el ángulo de apertura y más allá de lo que es el formato de la imagen, no cambia nada, ¿de acuerdo? O sea, simplemente estamos de alguna manera pues cogiendo un atajo para buscar un formato de imagen más estándar y un ángulo de apertura más estándar, pero nada más, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Y al final tenemos custom, que básicamente el custom es lo que siempre hemos tenido, ¿de acuerdo? Quiero decir, cuando no teníamos este formato de película, igualmente, ¿qué podíamos hacer? Pues podíamos ajustar por aquí arriba la longitud focal, o sea, la apertura de la cámara. O sea, esto es exactamente lo que hemos estado jugando hace un momento, ¿veis? Me puedo acercar más, ¿de acuerdo? O me puedo alejar, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que esto no es estándar. Y si me iba al final al formato de imagen, podía ajustar también el tamaño o el formato de la imagen. ¿Quiero algo totalmente cuadrado? Bueno, pues 1920 por 1920 tengo un formato 100% cuadrado. ¿Quiero un formato vertical? Bueno, pues le voy a dar aquí, por ejemplo, en altura le voy a dar 3000 por 1920 y ya tengo una foto vertical, ¿de acuerdo? Para sacar pues un detalle, pues como si girara la cámara, básicamente, ¿no? Quiero decir que realmente siempre lo hemos tenido. Lo que tenemos ahora es, bueno, pues atajos. Tenemos unos cuantos formatos estándar que me permiten pues llegar más rápido a un formato estándar y ir probando qué es lo que más me interesa dentro de mi escena, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos este apartado. Aquí tenemos este apartado que se llama ancho del sensor y altura del sensor, donde lo que tengo es básicamente la posibilidad de ajustar ese formato que teníamos antes aquí en imagen. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo vengo aquí a imagen, veis que ahora me dice formato, el formato de película determina la altura, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto mismo que cuando aquí tengo desactivado el formato de película, aquí puedo ajustar manualmente, bueno, pues es exactamente lo mismo a este ancho de sensor y altura del sensor, solo que aquí está expresado en milímetros y en el otro lado está expresado en píxeles, ¿de acuerdo? Pero como veis, aquí lo que puedo hacer es que en una foto vertical, ¿veis? Aumento la altura del sensor, ahora ya tengo una foto en formato vertical, ¿de acuerdo? Hay que recordar que hay determinados espacios que nosotros tenemos que fotografiar virtualmente, me refiero, quiero decir, dentro de una escena de 3D, como pueda ser, por ejemplo, un cuarto de baño o un aseo, que es muy pequeñito, que tiene una dimensión de anchura muy inferior a la dimensión de altura, donde evidentemente la cámara la tenemos que poner en vertical, no en horizontal, eso está claro, ¿no? Bien. A continuación tenemos este apartado que se llama Bloom y destellos. Y aquí lo que vamos a poder escoger, vamos a quitar de momento Path Tracer para acercarnos
un poquito, me voy a acercar un poquito hacia una de estas luces para que genere destellos. Ahora ya reactivo Path Tracer. Bueno, ahí no lo estamos notando mucho, casi que voy a mirar casi hacia afuera mejor. A ver si vemos el sol. Ahí lo vamos a ver perfecto. Muy bien. Ahí vemos el destello de la luz del sol. Bueno, pues esos destellos podemos jugar con su forma directamente aquí. Aquí en la intensidad podemos ajustar la intensidad de esos destellos luminosos. Esto se va a producir siempre que miremos frontalmente a una vista luminosa, ¿de acuerdo? Perdón, a una fuente luminosa. Y aquí podemos ajustar la forma que va a tener el propio destello. ¿Veis? Aquí se produce también. Fijaros en las luminarias, sobre todo ahí se ve mejor, en esta de aquí se ve muy bien. Y aquí podemos ajustar la forma de esos destellos, ¿de acuerdo? Aquí podemos añadir además reflejos en las lentes. ¿Veis? Aparte del destello de la fuente luminosa que está ahí, aquí lo que estamos viendo son los destellos que se van a producir en las distintas lentes, ¿de acuerdo? En los distintos vidrios de la lente. Y aquí, si aumentamos la suciedad de la lente, pues lo que ocurre es que, claro, al haber suciedad en la lente, pues toda esa suciedad, por así decirlo, se ve mucho mejor, o los destellos, mejor dicho, se ven mejor cuando hay suciedad en la lente, ¿no? Porque, bueno, pues todos esos brillos que va a producir esa suciedad, pues van a quedar transmitidos en la imagen, ¿de acuerdo? Por último, dentro de este menú tenemos el apartado de superposiciones de composición. Me voy a ir de nuevo a un medio más normal, vamos a buscar esta escena, por ejemplo, vamos a ponerle una calidad baja para que se renderice rápido. Vale. Y aquí, en este apartado de cuadrícula, yo lo que puedo hacer es superponer una cuadrícula simplemente para que me ayude a ajustar mi composición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, yo podría querer ajustar justamente la altura de esta escena, ajustarla de manera que en esta composición esta pared caiga justo en este tercio de la escena, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor pues me interesa aumentar el número de columnas y el número de filas para, bueno, pues hacer un ajuste un poco más fino todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me permitiría, por ejemplo, girar ligeramente aquí, pues porque quiero que esta parte coincida justamente con esta de aquí y esta justo con esta de aquí, de manera que este plano frontal de la cámara justo coincida en cuartos o en quintos justo con esta parte de la geometría y esta otra parte de aquí y demás, ¿de acuerdo? Esto simplemente me va a ayudar a componer, ¿de acuerdo? A componer mi escena. Una vez que ya lo tengo, pues simplemente puedo desactivar y ya está, ¿no? Adicionalmente puedo cambiar el color de estas líneas, si me ayuda más que sean en otra tonalidad, pues lo cambio. Y aquí tengo un apartado que se llama zonas seguras, que yo puedo activar. Y bueno, aquí básicamente lo que me va a dar son una serie de márgenes. Imaginemos que yo lo que estoy generando es algo que quiero renderizar en muy alta resolución para luego imprimirlo, porque esto va en un catálogo, va en un folleto o algo por el estilo, ¿no? Y yo necesito dejarme unos márgenes de seguridad, porque en el folleto va a ir a sangre, entonces cuando yo haga la composición necesito que sobre imagen. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo aquí esos márgenes que van a ir fuera de la sangre me los dejo por este lado de aquí, o sea, quiero decir, los dejo representados, aumentando y disminuyendo como yo quiera esas zonas, para que cuando yo haga la composición tenga claro que todo eso tiene que quedar fuera, ¿no? O tiene que poder sobrar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que en mi escena cortada a sangre la lámpara se vea entera y la chimenea se vea entera, pues yo tendría que retroceder ligeramente mi cámara, o bueno, ahí por ejemplo quedaría prácticamente entera y prácticamente entera, o en este caso por ejemplo tendría que aumentar un poquito o disminuir, mejor dicho, un poquito la longitud focal, para que dentro del apartado amarillo entre mi lámpara completa y mi chimenea completa, ¿de acuerdo? Y de esa forma, pues que este margen sea el que me puede quedar a sangre en el folleto y este también, ¿de acuerdo? Básicamente para eso sirve. Yo, sinceramente, no lo suelo utilizar demasiado, porque normalmente no solemos hacer los renders para imprimir, ¿de acuerdo? Lo solemos hacer para mostrar en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces no suelo utilizar demasiado ese apartado de zonas seguras, por así decirlo.